Bueno, ¿cuántos alguna vez aquí reunidos hicieron peregrinaciones en la Semana Santa? ¿Se fueron a pagar penitencias? ¿Cuántos compraban el ramo? ¿Cuántos celebraban en familia esos días con comidas especiales? Y sobre todo la generación de nosotros, yo pertenezco a la generación de los baby boomers. Eso no está en la Biblia, pastor, sí, así es, no está en la Biblia. Pero los que nacimos después de los años 50, bueno, estamos hablando de la época cavernaria, ¿no? Hacia adelante, tenemos recuerdos bonitos, porque no vamos a decir que son feos recuerdos de la familia nuestra tradicional, la mayoría católicos, que venimos de hogares católicos. Y esos días eran especiales, no se podía la gente peinar, porque si se peinaba estaba arrancando los pelos del Cristo o estaba jalándole el pelo a María. Bueno, es una cantidad de cosas terribles. Habían tantas cosas y a los niños se les decía, y de todas esas costumbres solo quedó el recuerdo, y mucha gente, debido a toda esa cantidad de dogmas, pues se alejó de la palabra de Dios, porque eso ya no se lo cree nadie, solo poca gente. Yo recuerdo que cuando íbamos a la catedral católica, que mi mamá iba cada vez que San Juan agachaba el dedo, así dicen en Colombia, solo iban, y de esa época mi madre, que creo, allá está mi mamá, se ponía el velo, porque todas las mujeres debían entrar a la iglesia católica, a la catedral católica, con un velo puesto en la cabeza, sobre todo los días de la Semana Santa. Y no se podía taconear, y a las mujeres había, pues en la iglesia que yo conozco, había gente que estaba a la entrada siempre besando los pies del Cristo, porque había un Cristo con los pies sangrantes, y la gente llegaba y antes de entrar le daba besos a los pies sangrantes del Cristo de palo, y la gente se mojaba en agua bendita, que siempre había ahí una pila de piedra, por lo general con agua, y la gente se mojaba los dedos y se echaba en la cabeza, bueno, 50 cosas, pero a uno lo regañaban por hacer ruido, y no quedaba bien delante de Dios taconear. Entonces las señoras que taconeaban muy duro las regañaban, y la gente de tacón empezaba a caminar así en puntillas para que no sonara duro. O sea, todas esas cosas a mí me quedaron en la cabeza. ¿Cuántos vivieron algo de eso? Yo estaba preguntando, ¿cuántos vivieron? Mucha gente, lo veo acá, ¿sí? Pero vamos a ver eso comparado con la realidad de lo que es la profecía de la muerte del Cordero Perfecto. Pues sabemos que el Cordero Perfecto es Cristo Jesús. Para empezar todo este programa, vamos a empezar con la cronología de los hechos, que desde los días de Moisés, Dios le dijo a Moisés que eso sí se debía celebrar, y que la Pascua debía ser una celebración y un recordatorio de cómo Dios los liberó a ellos de ser esclavos, porque fueron esclavos más de 110 años, no 400, y Él les prometió sacarlos de la esclavitud de Egipto. La permanencia de ese pueblo que se vino de allá de Ur de los Caldeos, desde que Abraham tenía 75 años y llegó a Harán, hasta la promesa que Dios le dio a Abraham cuando tenía 75 años, a partir de la edad en que él cumple 75 años, y ya Dios se le aparece y le profetiza y le dijo: mira, Abraham, tu familia y tú, ustedes van a ser extranjeros y esclavos también durante 430 años. Pero pastor, usted acaba de decir que menos de 400. Sí, cuando él dijo serán 430 años, entre los cuales hay repartidos extranjeros y esclavos. Vamos a aclarar eso porque también hay gente confundida con eso. ¿Qué sucedió? Pues todos sabemos que ellos fueron esclavos, o más bien, ellos fueron y estuvieron en Egipto, pero cuando ellos entraron a Egipto, antes de entrar a Egipto, recuerden que ellos fueron extranjeros en la tierra de Canaán, es decir, donde queda Israel.
Extranjero porque él no era de ahí. Abraham era un hombre que había nacido en Mesopotamia, entre el río Tigris y el río Éufrates, en la tierra que hoy es conocida como la tierra de Irak. Cuando Abraham sale de Irak y sube un poquito hacia la izquierda, hacia el noroeste, llega a una ciudad llamada Harán con su papá, y luego se murió su papá Taré. Y cuando él se muere, entonces pues ya sabemos, 75 años, Dios le profetiza: mire, mi hijo, yo lo voy a usar a usted, usted va a ser extranjero un poco de tiempo en esta tierra. Él no sabía dónde quedaba la tierra prometida. Dice la Biblia que él salió sin saber a dónde Dios lo llevaba, pero le dijo: sal de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te llevaré. Él era un hombre próspero en cierto sentido, de familia próspera. Su familia eran idólatras. Su familia adoraban ídolos de palo, madera y yeso y se arrodillaban ante ellos. Algo en el corazón de Abraham, que se llamaba antes Abraham, venía desde los días del Génesis, de Noé. Algo en el corazón de esos semitas que le decía que así no era el verdadero Dios. Y en muchos de esos abuelos de esa época quedaba gente que se acordaba de las palabras de Noé cuando se bajaron del arca. Miren, nuestro Dios destruyó el planeta porque la gente era violenta, porque adoraron demonios, porque todas esas cosas. Y el nombre del Señor nuestro Dios, Yahvé de los ejércitos, Él es el que nos permitió pues sobrevivir. Pero mire dónde estamos viviendo, en esta tierra de paganos. Algún día Dios hará algo. Esos abuelos, que entre esos venían abuelos de Abraham, sembraron en el corazón de ese nietito de Abraham el sentimiento de que eso que ellos practicaban no era correcto. Por eso fue que un día Dios a Abraham le dijo, ya grande: salga de aquí, ya no más. Si Dios no se lo lleva a otra parte, él sigue lo mismo practicando, lo mismo. En el caso tuyo, si Dios no te hubiera sacado, como yo hablaba esta mañana empezando este culto, ¿de dónde nos sacó Dios? De todas esas tradiciones, de todas esas prácticas, porque lo hacía el abuelo, porque es la sagrada madre iglesia de nosotros. Dios tuvo que movernos, Dios tuvo que hacer algo contigo y conmigo, que fue un rompimiento. Incluso hasta hay rompimiento de no solo las costumbres familiares, sino que llegamos en cierta forma a alejarnos. Tal vez no totalmente, porque Dios no nos manda a destruir la familia, pero tuvimos que apartarnos de lo que ellos hacían. Por eso es que hoy en día, cuando tú vienes al culto en esta semana y no vas a marchar allá a hacer peregrinaciones, pues la familia no comparte contigo eso. Ay, ¿por qué dejaste de ser como éramos antes, unidos? Mire que todos llevábamos el ramo, todos nos echábamos el agua bendita, todo eso. Entonces rompimos la tradición y a veces Dios tiene que apartarlo a uno, como a Abraham, de una manera radical. Si Dios no lo saca, hubiera sido difícil porque lo habrían matado por no adorar ídolos. Vamos al libro de Éxodo capítulo 12 en la Biblia, y en esta introducción breve que les he dado, ya han pasado todos esos años, 430 años. Han pasado, porque Dios le había dicho a Abraham, cuando se pasen todos esos 430 años entre lo que vivió Abraham extranjero y lo que vivieron sus hijos como extranjeros, y luego cuando ya se muere Abraham o Abraham y está Isaac ya está viejo también, y se muere Isaac, y ahora el único que sobrevive es el nietito de Abraham, que se llama Jacob, y él ya tiene 130 años, y de 130 años se entera de que su hijo lo llama, de que su hijo está vivo. No se lo puede creer. ¡Wow! Mi hijo está vivo, el que daba por muerto, al que los hermanos vendieron. Y entonces él va a encontrarse con su hijo, que ahora es ¿qué? El segundo después del rey de Egipto. Y cuando él llega y entra a Egipto, porque José le había hablado al rey de Egipto, al faraón, y le dijo: pues mi papá está vivo todavía y mis hermanos vinieron. Y bueno, todo lo que pasó con los hermanos. Y bueno, ya mis hermanos saben, yo ya me les revelé a ellos que yo soy su hermano y que yo no estoy muerto y que todo pasó porque Dios quería hacer algo con ellos. Pero mira, señor faraón, yo quiero encontrarme con mi papá. Dijo: pues hombre, tráete a tu papá. ¿Qué necesitas? Y como él es un hombre importante, el segundo después del faraón, pues él le dice: mira, hay carros forrados en oro
una decoración increíble solo para reyes. El faraón le dice, no, tranquilo, lleva comida, lleva ropa. ¿Qué quiere llevar? Quiero llevarle regalos a mis nietos, a los familiares de nosotros, los nietitos de mi abuelo, de mi papá, pues. Y quiero darle a la señora ropa y quiero darles muchas cosas a ellos. Llévate todo. Y cuando ese hombre se va, o los encargados de ese hombre llamado José, le manda todo esa caravana de gente con propiedades, mulas, camellos cargados de ropa, comida, cosas para los pelados. Claro, cuando van a traer al papá, a Jacob, que está ya de 130 años, y Jacob ve venir toda esa caravana de gente tan pudiente. Eso es como si usted le llegaran con la última colección de carros de más alta gama y con toda la plata del mundo y gente bien vestida, soldados, y van al barrio más pobre. Pues la familia y los del barrio, ¿y estos quiénes son? ¿De dónde llegaron toda esta gente? No, dice que son la gente donde el hijo de don Jacob ahora es por allá como un rey. No, la gente estaba impactada. Así que cuando llegan, el viejo llora porque sabe que su hijo está vivo, tiene miedo de irse para allá, y terminamos esto diciendo, Jacob de 130 años va, se abraza con su con su hijo José, padre e hijo abrazados, llorando, el faraón contento, los soldados impresionados de que toda esa gente tan pobre, pastores, y eran la familia del doctor, del más duro de don José, Safnaf Panea. Así que esto es una historia que ha conmovido al mundo. Entra entonces Jacob a vivir en la tierra de Gosén, que es el delta del Nilo, es una región en forma como de triángulo al revés, hacia el norte, al noreste de Egipto, y es la tierra más verde, llena de pastos, de ganado. Egipto es muy desértico en su mayoría, excepto la parte por donde el río Nilo se desborda y riega la tierra y la fertiliza. Se fueron a vivir a lo mejor de Egipto, a la tierra de Gosén. Así que a partir de ese momento solo queda vivo Jacob 17 años más. Cumple 130, se encuentra con el faraón. El faraón pues lo va a saludar bien porque es el papá de mi gobernador, de mi Safnaf Panea. Y bueno, le pregunta el faraón a Jacob, bueno señor, ¿y usted qué es? Y lo mira así, pues porque imagínese, con esa pinta de hebreo, pastor de cabras. Yo soy solo pastor, mis hijos somos pastores de ovejas, pero le he servido al Dios de mi padre Abraham toda mi vida y mis hijos también. Bueno, bienvenido, que se goce viejito en esta tierra, adelante. Y vamos a protegerlo, su hijo va a encargarse de que no le falte nada a los niños, a la señora, a los cuñados, todo el mundo para allá, y chao, se acabó el cuento. Desde ese momento en que entran hasta que llega la hora de salir, se completan entonces los 430 años que Dios le profetizó a Abraham de lo que viviría su familia. Y el mismo día que se cumplieron los 430 años, salieron de Egipto. Ustedes saben qué pasó para salir de Egipto, ¿cierto? Las 10 plagas, la muerte de los primogénitos, de todos los hijos mayores y de los animales que nacían primero allá en Egipto, todos muertos los primogénitos, hasta que ese faraón de esa época, que no es el mismo que saludó a Jacob, otro posterior, 4 generaciones después, es que ya ha nacido entonces Moisés, y Moisés ya ha regresado. Moisés ha regresado ahora de 80 años, se fue cuando tenía 40. Llega Moisés, se encuentra con su hermano Aarón, con su hermana la profetisa Miriam o María, y ellos pues van y hablan con el faraón y todo lo que ustedes saben, o nos sueltan o plagas. Pasan las 10 plagas y al faraón, al ver que se mueren hasta los mayores, y entre esos su hijo mayor, entonces dice, bueno, soltamos a esta gente o nos morimos todos. No solo de plagas, sino se está muriendo nuestra familia. Soltémoslos. Sí, por favor, que se vayan, que se larguen. Nos están matando la vida, la tierra está arrasada, esto está arruinado. Suelte a esa gente ya. Si no lo sueltan, nos vamos a morir. Ese día en que ellos salen apresuradamente, ¿por qué?
porque la gente de Egipto y el faraón y todos sus dirigentes dijeron que se larguen, pero ya. Si ellos llegan a quedarse un día más aquí, vamos a morir todos. Váyanse ya, sal, pilas, se van. Entonces la Biblia dice que salieron a toda. Era de noche. Y no alcanzaron ni siquiera a preparar bien la masa. Y ya Dios les había dicho, la masa que ustedes preparan para hacer las tortas, bueno, una arepa como hoy en día en Colombia, se la cargaron, las envolvieron en sábanas, y Dios le había dicho a las mujeres, pues a través de Moisés le dijeron a las mujeres, ya que ellos quieren que ustedes se vayan, se larguen, esa palabra es la más correcta, aprovéchense y pídanle a las señoras ricas de Egipto, a sus vecinas, que les den joyas, que les den vestidos, que les den lo que sea, y se lo van a dar. Y entonces la señora, bueno, nos vamos, vayan, sí, por favor, señora, váyase. Usted me podría regalar una que otra joya, las que quiera, mamita, tome. Y esas mujeres no podían creer la profecía de que todo lo que pidan nos lo van a dar. Esto es lo que yo le he venido diciendo a la iglesia. El mundo quiere que nosotros nos larguemos. ¿De verdad? Sí. El mundo no quiere a los cristianos. Los cristianos en este momento somos considerados como también parte del pueblo judío que está siendo perseguido, el problema. Porque es que esa gente loca que cree en un Dios y que ese que se murió en la cruz es Dios. Y bueno, no, esa gente es la que tiene perjudicada el mundo. Y ahora que llegó un presidente que favorece a esos cristianos, el mundo se dañó. No, estos cristianos tienen que salir de aquí. Pues Dios nos va a sacar. Y cuando nos va a sacar, estarán pasando cosas horribles en el mundo como las que pasaron antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto. ¿Cuáles? Plagas, destrucción, muerte. Eso va a suceder. Cuando la iglesia estemos a punto de irnos, de largarnos, en ese momento el mundo va a estar en una convulsión tenaz. Y saldrán apresuradamente, tan apresuradamente que ¿cuánto se demorará la iglesia subiendo? Dice que lo que se demora una persona en parpadear, en nada saldremos. Entonces ya vamos pegando la profecía de Éxodo con la profecía de la iglesia. Salen a toda, Dios nos lleva a toda. Y dice que los sacó con plata y oro. Así que la iglesia no se va a una iglesia arruinada. Arruinado el diablo. Pero Dios va a sacar a la iglesia bendecida. Porque Él quiere una esposa como es. Sin mancha, sin arruga y sin ninguna cosa semejante. Es decir, sí va a haber un tiempo, ya estamos en ese tiempo, en el cual Dios quiere hacer como hizo con el Israel que liberó, así va a ser la iglesia liberada, saliendo con bendiciones. Y el mundo no nos verá más hasta que regresemos de arriba con Cristo Jesús en la segunda venida de Cristo a la tierra. Dámosle un aplauso al Señor, dámosle un aplauso. Gracias, Dios de gloria. Éxodo capítulo 12, versículo 1. Vamos a estarlo leyendo ahí. Pero es que aquí sí me quedó como muy encima, como muy lejos. Gracias. Dice, vamos a leerlo en otra versión un poquito más literal, LBLA o la RBC también. Éxodo capítulo 12, versículo 1. Listo. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, leamos, este mes será para vosotros el principio de los meses. Estaban en el mes de Abib o Nisan. Los que han visto por ahí la marca de carros, ¿no? Pero esa Nissan es con 2 S o con una sola S, yo no me acuerdo. ¿Quién tiene Nissan? Ah, mira, qué gente con Nissan. ¿Es una sola S? 2, pues así es el nombre del mes. Así que se van a poner contentos los que tienen Nissan. Ay, qué chévere, vea, tengo el mes de donde salimos. Ese mes también se le llamaba el mes de Abib. Así que no es raro que se llame para nosotros abril, Abib. Así que ese mes, Dios determinó que ese mes, que para nosotros es entre el mes de marzo y el mes de abril,
Es decir, desde la mitad de marzo hasta la mitad de abril es el transcurso del mes de Nisan o el mes de Abib o abril. Es decir, que hoy que estamos aquí, ¿a 4 o 5? Uy, yo estoy atrasado. Me meto en el estudio y se me olvidan las cosas. De verdad, hoy estamos a 6 de abril. Estamos casi en toda la mitad del mes de Nisan o el mes de abril o Abib. Ahí fue donde Dios le dijo, este será el primer mes. Y el mundo entero no hace eso. El mundo entero cambió. El calendario gregoriano, el calendario juliano, el calendario chino, el calendario hebreo. Ellos cambiaron. Y para todo el mundo el primer mes es ahora, ¿qué? La mayoría del mundo, ¿no? Enero. Bueno, entonces ya vamos viendo cómo las cosas se han cambiado. Ahora, dice la Biblia así, capítulo 1, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Capítulo 12, versículo 3. Sigamos leyendo. Permítanme, yo también tomo aquí mi Biblia. Verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, el día 10 de este mes. Entonces, si el calendario es de marzo mitad a la mitad de abril, más o menos desde el 15 de marzo, 10 días más en adelante, por ahí entonces 25, 26 de marzo, ese día debían ¿qué? Coger un cordero. A los 10 días del mes debían coger un cordero. Y dice, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Sigamos leyendo. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, o sea, no les alcanza un cordero para entre todos para comérselo, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. Hay una cosa muy curiosa, Dios reconoce al que come más que al que come menos. Y al que come más, Dios le da más. Y al que come menos, le da menos. El problema que tenemos es que tenemos a veces el ojo más grande que la barriga. Pero aquí, miren Dios cómo es de misericordioso. Si ustedes tienen a un hermano, un vecino, una hermana que come como tigre, sáquenle la porción de ella más grandecita. Qué lindo es el Señor, ¿no? Y dice, el cordero será que un macho sin defecto. Pregunto, ¿el cordero perfecto que es Cristo tenía defecto? No. De un año, la edad perfecta del cordero. La edad perfecta del hombre, 30, 33 años. Así que si usted está entre los 30, los 33 o 34, usted está en la edad perfecta. Levanten la mano los que están en la edad perfecta. Hermanas, échenles ojo. Ahí está el cordero perfecto. Dame un aplauso al Señor, es solamente tomando el pelo. Bendito Jesús. ¿Y qué debían hacer con el cordero perfecto? Dice, lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Ay, el cordero estaba feliz con todas las demás ovejas y ahora lo ponen a un lado. Ese cordero era apartado. Cristo Jesús fue apartado por Dios para que muriera por nosotros. Por eso Jesús de Nazaret no pudo estar entre las ovejas. No tenía novia, no tuvo mujer, fue apartado. Y estuvo apartado ese corderito durante ¿cuántos días? 4. ¿Hasta cuándo? Hasta el día 14. Entonces lo toman el día 10 y el día 14 era el día de la muerte de ese corderito. El cordero será un macho sin defecto de un año, lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, verso 6, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea, a la congregación, que se dice allá en hebreo la Keilah, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará. Allí dice al anochecer, es la última tarde. Debía morir entre las 2 tardes. ¿Cuáles son las 2 tardes? En el hebreo,
desde el Génesis, allá hay un versículo en Génesis que la Biblia nos aclara, y eso tenemos que entenderlo, que la Biblia dice clarito que el día está dividido en porciones de 12 horas y 12 horas. 12 horas de luz y 12 horas de noche. Claro, aproximadamente 12 horas oscuras y 12 horas claras. Así que entonces, si alguien quisiera saber esto, allá en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1:5, se da cuenta que en el calendario hebreo, el día no comienza como acá a la medianoche. El día comienza es a las 6 de la tarde. O sea que si hoy es domingo, ¿cuándo empezó este domingo? Si fuéramos hebreos. El domingo empezó ayer, ¿a qué horas? Ayer a las 6 de la tarde ya era domingo. ¿Y cuándo se acabará este domingo? Aproximadamente a las 6 de la tarde. Voy a mostrarles este calendario. Es lógico, lo hice yo y es un poquito como agropecuario. Bueno, rústico. Este que tienen allí para ilustrarles un poquito lo que sucedió durante la que hoy el mundo llama la Semana Santa. Usted está viendo los días en los que transcurrió la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Acá arriba yo puse, bueno, acá dice que es Nisan. Dejémoslo como estaba completo. Eso, completo. Eso, gracias. Yo aquí arriba le puse 10 de Nisan, como acabamos de leer. ¿Ese es el día en qué? Día en que tomaron el cordero. 4 días antes del 14. Si el 14 de Nisan es un jueves, pero pastor, usted puso jueves, pero ¿cómo sabemos que es jueves? Porque es sencillo. El día 10 debían tomar el cordero. Y muchos dicen falsamente que el día en que tomaron el cordero era Shabbat. Shabbat viene de la palabra descanso y viene de la palabra Sheva, que en hebreo es 7. Pero resulta que el Dios del cielo ya les había enseñado a ellos que no se podía trabajar el día ¿qué? Sábado. Si no se puede trabajar el día sábado, quiere decir que ese día no podían ellos estar cogiendo el cordero, amarrándolo, apartándolo, o si no lo tenían, comprarlo, venderlo. Ese día Shabbat no se puede ni comprar, ni vender, ni negociar, ni cargarlo, ni llevarlo, ni amarrarlo, ni nada. Así que ellos, ese Shabbat anterior, no podían haber hecho eso. ¿Cuál día entonces sí lo podían hacer? El siguiente día, que era domingo. Y el domingo era entonces 10. Y si el domingo era 10, contemos, domingo 10, lunes 11, martes 12, miércoles 13, el jueves era el 14 de Nisan, que era el día en que debía el cordero ser ¿qué? Muerto. Entonces la Biblia es perfecta, porque siguiendo la Biblia cronológicamente ya no nos engañan como al pueblo católico y a mucho pueblo evangélico cristiano que le han dicho que Cristo murió ¿qué día? El viernes. No podía ser, porque el cordero debía ser amarrado y encerrado el 10 y muerto el 14. El 14 debía morir entre las 2 tardes. Así que la primera tarde comienza a las 12 hasta las 3. Y la segunda tarde, el último pedazo de tarde que queda, es desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, que se oscurece casi por completo, aunque a veces se oscurece más tarde. Así que por eso las 3 de la tarde es la hora, justamente la mitad entre las 2 tardes. Cristo murió entonces perfectamente a las 3 de la tarde para cumplir lo que le había Dios profetizado, que el cordero debía morir entre las 2 tardes. Todo perfecto. Miren esto. Vamos a volver al capítulo que estamos leyendo, no dejando de observar que este mapa o que este gráfico, bueno, déjalo ahí. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes, entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará. Aquí dice al anochecer, pastor, usted es mentiroso. No, lo vas a ver. Hay otra versión que lo aclara mejor, la JBS, si puedes colocarlo.
aunque también casi lo traducen, pero es literalmente, acá está literalmente el hebreo. Dice, lo inmolará toda la asamblea de la congregación del pueblo de Israel. ¿Cuándo? Entre las 2 tardes. Entonces se dan cuenta por qué es importante que un pastor o un hermano normal de cualquier parte del mundo deba leer las escrituras. Las escrituras. Para aclarar. Volviendo al mapa, vamos al mapa entonces. Dice acá, empezó el jueves, el miércoles cuando el miércoles se termina el miércoles a las 6 de la tarde. Ese día a las 6 de la tarde comienza el jueves y el jueves se terminaría otra vez a las 6 de la tarde, terminaría. El día lo partimos en noche y día. Desde las 6 hasta las otras 6 es casi todo noche, ¿cierto? Y luego comienza la parte del día, un día, no una noche, un día. Ese día desde las 6 de la mañana hasta que llega el sol a las 12 y vuelve a bajar el sol hasta las 6 de la tarde, hay 2 pedazos. El primer pedazo, que aquí nos lo parte el televisor, las 3 de la tarde la mitad, y el resto de la mitad de la tarde hasta las 6. Entre esta tarde y entre esta tarde murió Jesucristo a las 3 de la tarde. Démosle un aplauso al Señor. Es importante que entendamos esto. A su nombre, gloria. Vamos a volver al libro de Éxodo. Si alguien tiene una pregunta, ¿no tantos? Bueno, vamos entonces a seguir. Estamos en Éxodo en el capítulo 12. Yo creo que de esta forma es posible entenderlo. Dice, ya aquí está, el siguiente versículo, el 7. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La pregunta, ¿en qué casas vivían ellos en el desierto? Cuando uno va caminando, porque en ese momento comienzan a salir, la gente salió huyendo porque salieron rápido, la gente cogió la harina y se la echó en el hombro, forrada con sábanas para que no se le dañara. La gente se llevó los vestidos, las joyas, todo lo que le dieron, se lo pusieron a sus hijos en el camino y salen huyendo. Desde el momento en que salen, ellos ese primer día en que salieron ya deberían haber escogido el cordero y guardarlo hasta el 4.º día en que lo debían sacrificar. O sea que 4 días después de que ellos salen, ellos ya debían coger el cordero y matarlo entre las 2 tardes. Pero aquí hay algo, vamos a leerlo. Tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede construir desde que salieron una casa porque no habría tiempo de construirla. Y sabemos que ellos nunca construyeron casas en el desierto. ¿Qué se lleva uno para el desierto? Carpas, tiendas, lonas, ¿sí? Y allá uno arma la carpa y las carpas sí tienen un lado de la puerta, el otro lado de la puerta, la partecita de arriba y el piso por donde uno entra a la carpa. Debían ponerlo en este postecito y acá en la parte de arriba. La sangre de ese cordero que era degollado. No podía ser ni torturado, ni ahorcado. No podía ser muerto de otra forma que como estaba escrito. Así que el versículo siguiente, el 8, dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Entonces, ¿a qué horas mataron el ovejo? ¿A qué hora mataron el cordero? A las 3 de la tarde. ¿Cierto? Que era un día 14. Lo matan. Imagínense si ellos salieron aproximadamente 2 millones, 3 millones de personas salieron. Imagínense usted 3 áreas metropolitanas de Bucaramanga, con Girón, Piedecuesta, caminando hacia Bogotá. El mundo de gente que se ve desde un helicóptero o desde un monte no era cualquier cantidad de gente, era un mundo de gente. Así que imagínate la sangre que corrió de cada familia y de los que comían como tigres. ¿Cómo sería la cantidad de sangre que ese día a las 3 de la tarde se derramó? Increíble. Así que a las 3 de la tarde, ¿qué se oía en el desierto? ¿Qué se oía? Uy, hermano, qué matanza de animales. Ya estás viendo la película, hay que hacer la película, ¿cierto?
Yo he querido ser productor de cine cristiano. Ojalá Dios permitiera. Miren, hermanos, en ese momento el mundo entero de los egipcios estaban que sufrían y llenos de rabia. ¿Por qué? Porque apenas se nos han ido hace 4 días. Hace 4 días que esa gente se largó. Les dijimos váyanse. Pero muchos de ellos siguieron a ver qué andaban haciendo esos locos. Pastores de ovejas, esclavos nuestros, ex esclavos. Y cuando ellos, los que se paran en las montañas, cerca, pues, los que se paran a mirar lo que ellos están haciendo, cuando ven que comienzan a matar todas esas ovejas, ahí sí que digo yo, sí que se persignaban. Eso es una forma de decirlo. Estaban aterrados. Le voy a decir por qué. Porque resulta que uno de los ídolos de los animales que ellos idolatraban y le tenían estatuas y se arrodillaban eran las ovejas. Ellos, los egipcios, adoran cucarrones. Esos cucarrones que se llaman el cucarrón pelotero. Usted sabe de qué hacen la pelota. Ellos adoran al cucarrón y le hacen al cucarrón un matacho, un ídolo, y se arrodillan ante el cucarrón, come mugre. Y hoy en día usted ve que mucha gente de esa tienen el símbolo no solo de la cruz egipcia, que es la cruz con una bola acá arriba, sino también meten cucarrones en ámbar, meten cucarrones y se cuelgan cucarrones aquí. Si adoran un cucarrón, adoraban un cordero, y al ver que están matando a su ídolo, para ellos eso fue horrible. Están matando nuestro ídolo. Están matando las ovejas. Y no solo están matando las ovejas. ¿Qué? Se la van a comer cuando caiga la noche. Así que esos egipcios estaban reasustados. Estamos viendo el video de lo que está pasando. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Así que esa noche fue asado colectivo. Esa noche de ese 14, el humo en el desierto olía a carne asada. Todas las familias, los que comen poco y mucho, asando cordero. Por eso es que cuando Cristo murió, vamos a ver ahora el mapa. Vamos a ver el mapa. En la fotito que tenemos del calendario. En esa fotito, aquí dice que panes sin levadura, ¿cierto? O sea, la mezcla que ellos llevaban no deberían haberle aplicado levadura. Y qué bueno, porque no la alcanzaron a leudar. Se la llevaron como estaba limpia, y por eso al 4.º día se pudo comer esa harina, hacer matzá o pan de ese ácimo, y pudieron celebrarlo con pan sin levadura, con hierbas amargas, se lo debían comer. Vamos a mirar el cuadro de la descripción de la semana. Estamos en 14 de Nisan, cumpliendo lo que dice Éxodo 12:6. Murió Cristo entre las 2 tardes. Cristo estuvo en la cruz desde las 3 de la tarde, hora en que murió el cordero, hora en que mataron ellos también los ovejos, y cuando se estaba acercando la noche, ya se iba a acabar, ¿qué? Se acababa el jueves. ¿Y empezaba qué día? Empezaba el viernes. Empezaba el viernes. O sea, empezaba lo que se conoce como el Shabbatón. Pero vamos a ver acá. El cuerpo de Jesucristo no permitieron los judíos que quedara colgado en la cruz. ¿Por qué? Porque cuando ellos mataban las ovejas a las 3, la carne de la oveja no se dejaba podrir o dejar a la intemperie. Se la debían asar en esta noche, comérsela. Esa noche debían comerse. Entonces, ¿qué estaba pasando en Israel en esa época? Pues miles de personas religiosas llevaban las ovejas y ya no las mataban en el desierto. Según la orden de la religión del judaísmo, ellos llevaban las ovejas al sacerdote allá en el templo, en la sinagoga, en Jerusalén. Imagínense ustedes que en esa época se dice que podían visitar a Jerusalén entre 500,000 a 3 millones de extranjeros, de personas, judías y no judías. O sea, imagínate que a Bucaramanga llega un día jueves. Desde los días anteriores comienzan a llegar peregrinos de todas partes. Miles de personas comienzan a llegar a Jerusalén porque vienen las fiestas de la semana de Pascua o de Pesaj.
Y miles de gentes buscan hospedaje, hotel. Hay gente que ya está lista. Hay gente que compra su oveja para llevarla. No son de ahí, pero vienen de otra parte, pero van a comprar la oveja. Y todo el mundo comienza desde temprano en la mañana. Los jueves en Jerusalén comienzan desde la mañana a hacer cola. Y cada persona hacía varias colas. Y cada persona, sobre todo el padre de la familia, va con su oveja o las 2 ovejas, las 3 que tenga para sacrificar, para comérsela esa noche de jueves. Y los pobres sacerdotes, sí, pobre gente, porque todo el día, desde por la mañana, listos para matar miles de ovejas. Así que también, como en el desierto se escuchaba el bramido de dolor de millones o miles de ovejas, un jueves, ese día, mientras Cristo Jesús estaba puesto en la cruz del Calvario, allá afuera estaba pasando ¿qué? Gente llevando ovejas. Pero no se daban cuenta que mientras ellos estaban llevando ovejas para comer esa noche, había un ovejo perfecto, un cordero perfecto, que en ese mismo momento estaba muriendo en la cruz del Calvario. Qué tremendo eso. Mucha gente ignoró todo lo que estaba escrito, que ya leímos en el Éxodo, con las ovejas haciendo cola. Y venían y le contaban: oiga, si sabe que están matando a uno allá, aquí a las afueras de Jerusalén, se lo llevaron afuera, allá lo tienen en el monte del Calvario, en el monte de la Calavera, allá lo tienen y ya lo colgaron, parece que a esta hora ya está muriendo. Pero qué cosa tan terrible que hoy a las 12 del mediodía se dieron cuenta lo que pasó. Sí, todo se puso oscuro. La tierra parecía que se iba a partir en 2. Eran las 12 del mediodía y ocurrió un terremoto y la tierra se puso oscura y duró casi oscuro de noche. Desde esa hora hasta la hora en que el Cristo murió, la tierra estaba entristecida. Hermano, qué día tan terrible. Vamos a continuar leyendo el libro de Éxodo, donde vamos comprendiendo, ¿cierto? Lo que está en el Antiguo está pasando en el Nuevo. Éxodo capítulo 12, versículo 9. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda. ¿Por qué no se podía comer crudo? A ver, ¿quién nos quiere ayudar? ¿Por qué no se puede comer cruda la carne? Porque la carne tiene sangre todavía, ¿sí? Y la Biblia prohibía, ¿cierto? Desde tiempo, ¿cierto? Que no se debía comer sangre. Entonces, prohibido que el cordero se coma sangrante, crudo. Pastor, y 3/4, cómaselo 3/4, medios cuartos, pero que no parezca vampiro chorreando sangre por aquí, hermano. Cómaselo y dele gracias a Dios. Sigamos leyendo. Ni cocida en agua. O sea que el corderito no podíamos hacer un cocido. No, asado a la parrilla. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, ustedes van a ver, Dios ordenaba que todos los sacrificios debían llevarse al altar de bronce. Una parrilla grande donde se subían los sacerdotes y con garfios alzaban esas toneladas de carne que traía la gente con grasa. Y ponían primero la grasa para que se quemara y derritiera, que era un olor fragante a Dios. Por eso les digo que coman grasita, es buena, no es mala. Y la carne bien asada al fuego. Ninguna cosa, dice, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. ¿Qué más? Sigamos leyendo. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Pero ya vimos en el mapa que se iniciaba un Shabbatón. Shabbatón no necesariamente tiene que ser Shabbatón porque coincide con el sábado. Shabbatón es una palabra que en hebreo Dios la había destinado desde Levítico 23 y otros pasajes de la Biblia para que fuera un día especial, como el día Yom Kippur, como el día primero de la celebración de Pesach. El primer día de Pesach y el séptimo día de Pesach de Pascua son días Shabbatón. No importa si caen en sábado o no, son Shabbatón. Es un día especial. Entonces no podía quedar nada ahí en la cruz. Entonces por eso es que entonces termino lo que empecé. Fue José de Arimatea y fue el otro que se llamaba Nicodemo. Fueron y ¿qué?
fueron donde Pilato y le dijeron: ay, jefe, no sea malo, déjenos bajar el cuerpo de nuestro maestro. Porque además, como judíos que somos, sabemos que no podemos dejar un cuerpo colgado ahí. Eso nos daña la festividad. No se puede hacer una fiesta con un muerto colgado ahí. Toca bajarlo antes de que se oscurezca. Listo, chinos, bájenlo de ahí. Y van esos dos señores con su escalera, con lo que sea, bajan el cuerpo de Jesús, y a las 6 de la tarde, bueno, el cuerpo de Jesús ya está puesto ¿en dónde? En un sepulcro completamente nuevo. Nadie lo había estrenado. Y el cuerpo de Cristo no fue ¿qué? Partido. Porque cuando fueron los soldados y necesitaban que esos hombres se murieran antes de que le cogieran las 6 de la tarde, ellos allá agonizando, ¡ay, terrible! No, tenemos que apresurar que se mueran, o si no, quedamos mal con los judíos que están de fiesta. Mandaron a los soldados para que fueran y miraran los cuerpos, y el hombre que no estuviera muerto le partieran las piernas. ¿Por qué? Porque resulta que cuando uno está en la posición de crucifixión, las costillas con las manos crucificadas en los lados levantan el pecho y asfixian a la persona y le impiden la respiración normal. Pero pastor, cuando uno levanta las manos uno puede respirar mejor, pero en esa posición forzada las costillas están apretadas, el cuerpo está hacia abajo, y la presión, aparte del maltrato que tienen, la persona sufre torturas inimaginables. Así que entonces, para que el cuerpo se caiga completamente y no se paren en el pie, en el único lugar donde le clavan los pies, pues pártanle las rodillas, pártanle los huesos de las piernas, y el torturado de una vez se descuelga. Al descolgarse se asfixia y se muere. Así sea por el dolor o el sangrado de las piernas, pero se muere. Y entonces van con una porra tremenda, hermano, y pasan y cogen a uno que está agonizando, uno de esos dos, y le dan semejante porrazo tan terrible en las piernas. Ese pobre hombre grita, terrible. Luego van donde Jesús, pero Jesús ya a las 3 había muerto. Y dice: no le pegue, él ya está muerto. Un soldado, ¿qué hace para mirar si está muerto o no? Coge una lanza. Se llamaba Longino, dice la historia. Por ahí hay unos relojes que le pusieron marca Longino o Longino. ¿Alguno tiene un reloj Longino aquí? Sí, tiene un reloj, acuérdese. Tiene el nombre del soldado que atravesó a Jesús con una lanza. Y va y coge la lanza, y el cuerpo de Cristo está ahí, y él dice: espere, miro a ver si este ya está muerto o hace algo. ¡Pam! Y le mete la lanza en las costillas, entre las costillas, porque no podía, según la profecía, no se le podía partir ningún hueso. Salmo 22, ninguno de sus huesos será quebrado. Profecía que se cumplió, porque cuando le mete la lanza no se estrelló contra el hueso, sino le quedó entre las costillas y salió sangre y agua. Por eso el que se convierte a Jesucristo tiene que ser, al ser creyente y arrepentirse de sus pecados, inmediatamente al arrepentirse de sus pecados será lavado por la sangre de Jesucristo y luego será bañado con el agua de la palabra de Dios. Debe ser perdonado, lavado con la sangre, y luego debe ser una persona que reciba la palabra de Dios en su vida. Y en ese momento, cuando usted se arrepiente de sus pecados, Cristo lo lava, el Espíritu Santo viene y le aplica la sangre de Jesucristo, como la gente aplicaba con el hisopo la sangre a los postes. Y en ese momento Cristo ya está muerto. Así que él saca la lanza y dice: este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Dicen los historiadores que Longino lloraba amargamente, terriblemente, cuando fue salpicado por esa sangre. Cayó después de rodillas y se convirtió en uno de los cristianos consagrados, el soldado que le mandó la lanza. Tremendo, ¿no? Tremendo. Vamos a continuar y miren lo que pasó. Vamos a ver en el libro de Éxodo, decía que ninguna cosa debía dejarse de él, ¿cierto? Hasta la mañana, menos hasta las 6, que era festivo santo. Y lo que quedare hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Por eso, ¿qué hacían con los cuerpos de los soldados que quedaron ahí? Porque como el de Jesucristo lo bajaron tarde, pero los otros cuerpos, tarde pero no tan tarde, y los otros cuerpos de los soldados, ¿qué hicieron? Como ya estaban muertos, los habían golpeado, aporreado,
a los delincuentes que no tenían quien los reclamara. Me imagino que algunos de ellos de pronto, pero a los que ya crucificaban, porque siempre habían crucifixiones, los romanos mataban a la gente crucificándolo. Cerca del lugar de la cruz había una poceta grande, una piscina, donde arrojaban los cadáveres de los delincuentes crucificados uno sobre otro y luego les echaban cal y todos los productos para que las moscas no torturaran a la gente. Si Cristo no hubiera sido, hermano, reclamado, el cuerpo del Nazareno lo hubieran tirado a una fosa común. Pero estaba escrito, en la Biblia decía, en tumba de rico será sepultado. Todas esas profecías, más de 600, 700 años antes de que Cristo vinieran, estaban escritas en la Biblia y como estaba escrito, se cumplió. Su cuerpo fue puesto en una sepultura. Todo esto, no sé, oiga, se nos está yendo. Seguimos adelante, bendito sea el Señor. Y dice la Biblia, entonces, en el versículo 11, vamos a ver, amada iglesia, hablando de esa noche, así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos. ¿Qué eso significa eso de que ceñidos vuestros lomos? Nadie se podía sentar a comer mal vestido. Es decir, mal vestido un hombre es que se le vean de acá de los lomos. Y debían estar ¿qué? Vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua de Yahvé. La Pascua de Yahvé. Entonces, si Jesús es nuestra Pascua, significa que Él es el Cordero Pascual. Yo antes creía que Cordero Pascual era porque el abuelito se llamaba Pascual. El Cordero Pascual es el Cordero de Pesaj, y Pesaj significa pasaré por alto. Voy a explicarle antes de leer la última porción. Resulta que Dios le dijo, cuando ustedes marquen con sangre la carpa, yo, el Señor, pasaré por encima de todas esas tiendas. Voy a pasar. Y donde yo no vea la sangre que marca la entrada, que los está cubriendo, quedarán sin protección. Y permitiré que el ángel de la muerte mate al hijo mayor del que esté viviendo en esa casa. Como los egipcios no hicieron eso porque estos ya estaban saliendo, a ellos se les murió toda esa gente que ustedes saben. Pero esa noche pasó el ángel de la muerte y Dios mató a través del ángel de la muerte. Sí, Señor, Dios mató, porque Dios mata y Dios da vida. Dios mata y Dios da vida. Así que al leer las porciones que vamos a leer, nos damos cuenta de las palabras que Dios le dijo a Moisés, a Moshe. Le dijo a Moshe, mira, donde yo no vea la sangre, se mueren. Pero donde yo vea la sangre, pasaré por alto los pecados de los que están ahí en esa carpa durmiendo. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos pecan. Y hoy en día, los cristianos, aunque ya estamos lavados por la sangre de Jesús, la Biblia dice en el libro de Juan y en primera de Juan, que no existe una sola persona que no cometa pecado. Pero también dice en primera de Juan que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Si hubiéramos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, y Él será propicio. Y entonces Dios, al ver que la sangre de Cristo nos lava, pasará por alto nuestros pecados, pero debemos confesarlos. Así que vamos a leer rápidamente Éxodo capítulo 12, versículo 12, y seguimos avanzando. Dice entonces la escritura, versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto. Yo soy Yahvé. Ahí dice el Señor, pero es Yahvé. ¿Qué es eso de que yo le haré juicio a todos los dioses de Egipto? Recuerde que los egipcios adoraban demasiadas criaturas, animales, seres como el Osiris, Isis, Set, toda esa cantidad. Dios en los 10 juicios que hizo de las plagas,
Cada una de esas plagas estaba representando un ataque a uno de esos dioses. Así que ellos vieron cómo sus dioses no pudieron defenderlos. Ahora, si el Dios que los protegía de la muerte no los protegió, entonces ahora ellos dicen, ese Dios es más poderoso porque pudo derrotar a todos nuestros dioses y a esos israelitas sí los salvó. Así que entonces, el siguiente versículo, el 13, ¿qué les dijo el Señor? Y esta sangre os será por señal en las casas o en las carpas donde vosotros estéis. Y cuando yo viere aquella sangre, pasaré por vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Pasaré por alto, no los tocaré. Entonces, ¿cómo se dice pasar por alto en hebreo? Pesaj. Pesaj es pasar por alto. ¿Y qué traduce Pesaj en español? Pascua. Pascua. Por eso cuando decimos que estamos en la semana de Pascua, es la semana donde Dios pasó por alto los pecados de los egipcios, y hoy en día a los creyentes Dios pasa por alto nuestros pecados porque la sangre de Cristo pagó por esos pecados. El siguiente versículo, ya esto queda entendido. Y este día, ¿qué orden le dio Dios? Este día os ha de ser en memoria y habéis de celebrarlo como fiesta al Señor, fiesta a Yahvé, por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y en verdad Jesús nos dio la ordenanza de celebrar la Santa Cena, porque Él, la noche antes de ser crucificado, el día siguiente, el día anterior, se sentó con sus discípulos y comió el cordero pascual y las hierbas amargas, y tomó el pan sin levadura y lo partió y se lo dio a sus discípulos. Antes de él esa noche ser atrapado y llevado para lo que usted sabe que pasó, que explicaremos más adelante. Siguientes versículos, por favor. Dice la Biblia: 7 días comeréis panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere con levadura o leudado, desde el primer día hasta el 7º, aquella alma será cortada de Israel. Le voy a contar por qué estos días usted va a ver una celebración en Israel y el pueblo judío que vive en el resto del mundo. Cuando se acerca ese día, el anochecer de ese día, que ya pasa de ser 14 de Nisan a ser 15. Es decir, ellos matan los corderitos en la tarde y a la hora de comérselo ya es 15, porque como el día comienza en la tarde, cayendo la tarde, entonces todos están ya comiendo el día. El jueves se acaba, comienza el viernes. Ellos ya están ese día reunidos comiéndose el cordero, pero antes de celebrar la Pascua, ellos examinan que en la casa no haya ni una sola miga de pan o de matzá que tenga levadura, ni nada que en la casa tenga levadura. Por eso usted ve allá en Israel, y lo puede ver por internet, que ellos comienzan y compran unas plumas, unas especies como de escobillas, y cogen la casa donde viven. Hoy en día lo siguen haciendo, y barren la casa, sacan la alfombra, limpian los closets, miran hasta la última parte de la esquina. Usted sabe que en las esquinas de los closets, en la parte más alta de los closets, es muy raro que alguien no tenga polvo. Es muy raro. Yo sé que en su casa no, pero bueno, hay alguien que sí en la esquinita última perdida tiene polvito. Pues los judíos son tan estrictos en esto, la religión judía, que ellos hasta usan lupa. Y los niños con lupa, y las señoras mirando que no haya ni una gota de polvo, pues que esté contaminado. Oye, ellos llevan esto al literal extremo. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que este tiempo de Pesaj es un tiempo para examinarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es la levadura para nosotros? Pecado. El pecado. Entonces, si Cristo murió por nosotros, con mayor razón nosotros debemos mirar
que este sea un tiempo para examinar que no haya en nosotros nada que nos manche ni nos contamine. Porque la iglesia se va a una iglesia otra vez sin mancha, sin arruga y sin ninguna cosa semejante. Vamos a ver la última porción. El primer día os será santa convocación. El primer día. Y esa palabra santa convocación allá en la Biblia lo describe como Shabbatón. ¿Y ese día qué día era? Vamos a ver, pero leamos y luego lo vemos en el mapa. El primer día os será santa convocación y asimismo el séptimo. O sea, el primer día y el séptimo. El séptimo era el 21 y el primero que comienza es el 14. Así que esos 7 días debían ser días de limpieza de levadura, pero el primero se llamaba santa convocación y el 21 día. Asimismo el séptimo día os será santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, solamente lo que toda persona hubiere de comer. Esto solamente se aderece para vosotros. 17, verso 17. Y guardaréis la fiesta de los ácimos o panes sin levadura, porque en aquel mismo día, ¿qué dice la Biblia? Mire lo que le estaba contando. Porque ese mismo día, ¿qué hizo Dios? Porque en aquel mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día por vuestras edades, por ordenanza perpetua. Verso 18, ya vamos llegando. En el mes primero, ya sabemos cuál es. El día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura. Pregunto, ¿cuál era el cordero sin mancha, sin levadura, que fue ofrecido por nosotros? Jesucristo, Yeshua, cumpliendo todo esto. Y dice, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Verso siguiente, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural de la tierra, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. Verso 20, ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. 21, todo este capítulo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. 22, tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Eso es un platón de madera. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Verso 23. Porque Yahvé, aquí dice el Señor, pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará el Señor a aquella puerta y no dejará entrar ¿a quién? Al destruidor, al heridor en vuestras casas para herir. O sea, Dios le dice al ángel de la muerte, no, sí, no. ¿Saben lo lindo que es saber que Dios tiene sobre nosotros una marca, una señal? Y cuando oramos por nuestros hijos y nuestros hijos están lavados por la sangre del Cordero, nosotros estamos tranquilos, porque la plaga no tocará nuestra morada, dice la Biblia. Y hay protección. No está mal decir que me cubre la sangre de Cristo. Eso no está mal, porque mire, las carpas estaban cubiertas por la sangre de Jesucristo. Y dice que nosotros hoy somos las tiendas. ¿Por qué somos las tiendas? Porque somos la habitación. ¿Quién vive aquí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven aquí. Aquí el versículo siguiente, el 24, y guardaréis esto por estatuto vosotros y para vuestros hijos para siempre. Porción siguiente si queda, y será cuando habréis entrado en la tierra que Yahvé, el Señor os dará, como os ha prometido, guardaréis este servicio. Creo que llegamos a la parte final y el versículo va más. Y quiero leer esto, porque estamos en el versículo 25 y quiero mirar el 26. Muy bien, ¿qué es el clave de hoy? Dice, versículo 26 y 27, sí. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este vuestro servicio? O sea, una persona católica le pregunta a un hijo, papi, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué? Mucha gente no sabe decirle a sus hijos por qué lo está haciendo.
solo porque aquí lo guardamos y la familia toda la vida ha sido tradicionalista. Pero qué bueno que nosotros los cristianos, cuando nuestros hijos nos pregunten, papá, ¿por qué este día es diferente de los demás días? Porque esto Dios hizo, nos sacó de la esclavitud. Y porque Yeshua nos ha librado de la condenación eterna y su sangre preciosa nos cubre. Debemos recordar, por eso es que nosotros también tomamos la Santa Cena, la Pascua, el recordatorio del Pésar. Y dice el versículo final que es clave, como dije, nosotros responderemos que esta es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Se inclinó y adoró. Últimos minutos, vamos a mirar en estos últimos minutos qué estaba haciendo Jesús en esos días. ¿Les parece? Vamos a abrir nuestras Biblias. El día primero, ya sabemos que el día en que se escogió el Cordero era el 10, pero vamos a revisar un poquito antes, el día 8. Si el día 10 era un domingo, ¿cuál sería el día 8? El 9 era el sábado, el 8 era un viernes, ¿cierto? Jesús llegó a Betania ese día. Vamos a Juan capítulo 12, versículo 1. Mire qué interesante. Esto es una película. Esto es una película maravillosa. Juan capítulo 12, versículo 1. Juan 12, 1. Leemos días de Jesús antes de la semana que el mundo llama Santa. Capítulo de Juan 12, 1. Leamos. 6 días antes de la Pascua. Contemos. Vamos a colocar el mapa. Vamos a colocar el mapa. 6 días antes de la Pascua. Pascua, 6 días antes. Miércoles, ¿qué más? 13, martes 12, lunes 11, domingo 10, sábado 9, viernes 8. ¿Cuántos van ahí? 6. Qué bonito coger la Biblia del Antiguo y el Nuevo y así uno no es engañado. Entonces estamos bien. 6 días antes de la Pascua, Jesús, ¿qué dice la Biblia? Desde Jerusalén, ¿no? Fue a Betania. ¿Quién vivía en Betania? Betania es un lugar que queda en las afueras de Jerusalén antes de llegar por este lado del oriente, y allá en una especie como de Ruitoque, pero no tan rico, de lomita que se ve para abajo, allá vivía una familia muy querida de Jesús que se llamaban María, Marta y su hermano Lázaro. Allá le lavaban la ropa a Jesucristo. La lavandería, tan aprovechado, el Señor pagaba. ¿Será que Jesús pagaba el lavado de la ropa? ¿Cuántas preguntas nos pueden salir? Pero ¿sabe? 100 veces es mejor que dar que recibir. Así que estas dos mujeres acostumbraban a recibir a Jesús y eran, dice la Biblia, que Jesús y Lázaro y esas señoras eran una gente muy unida, se querían muchísimo, no eran familia de sangre, pero hay un versículo en la Biblia que dice que hay un amigo que es mejor que un hermano. ¿Cuántos tienen amigos que se portan mejor que la familia de ustedes? Yo no sé, pero yo sé que algunos tienen eso y gracias a Dios por los amigos. Y dice que Jesús vino a Betania donde Lázaro había sido muerto. ¿Cómo estaban? Bueno, sigamos. Perdón, no lo he terminado de leer, hermana, qué pena. Donde Lázaro había sido muerto, al cual Jesús había resucitado de los muertos. ¿Qué más? Jesús, y le hicieron allí una cena y Marta servía. Voy a preguntarle, si a usted este amigo le resucitó a su hermano hace un tiempo y viene a visitarlos, ¿usted qué le da? Por favor, nos devolvió a mi hermano Lazarito. Lo mejor, tenemos que atender al maestro lindo, hay que atenderlo bien. Ese fue el viernes antes de la semana de pasión y muerte de Cristo. Y dice, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Pero dice, y le hicieron allí una cena, y como siempre, ¿no? Marta servía.
Ya sabemos dónde andaba María, ¿no? María siempre adorando, hablando, preguntándole al Señor. Pero Lázaro estaba allí, ¿qué? ¿Dónde estaba Lázaro? Ay, la belleza de Lázaro, está sentado. No importa, era una familia normal, como la de nosotros. Y dice, juntamente con él. Qué bonito, sigamos leyendo. Entonces María tomó una libra de nardo, o de ungüento de nardo líquido de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume, del ungüento. ¿Qué más? Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 denarios? Varios millones de pesos valía ese perfume. Hay gente que cree que la gente que le sirve a Dios no merece ni echarse perfume. Hubo una época en que en iglesias cristianas evangélicas de Pentecostés tenían la costumbre de prohibirle a las mujeres que se afeitaran las piernas y que no se podían echar sino jabón de tierra. Las mejores iglesias, porque ya no se aguantaban los cultos, bueno, jaboncito de tierra sí, pero que no huela bueno, porque las cristianas no pueden oler bueno. No. ¿Cómo pueden haber doctrinas tan erróneas, doctrinas tan torcidas, que una mujer se tiene que ver fea, oler feo? Porque es que ni el Señor, hermano, fue atendido por esto. Y a este miserable del Judas le duele la plata que se pudo haber adueñado, porque él manejaba la bolsa de las ofrendas. Y dice, y se vendió por 300 denarios y se dio a los pobres. Ay, ¿qué más sigue diciendo la Biblia? Mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y robaba y sustraía de lo que se echaba en ella. Versículo 7. Entonces Jesús dijo, pregunto, ¿Jesús ya sabía que la semana siguiente se iba a morir, iba a estar en la sepultura? Ya lo sabía. Él ya sabía lo que iba a pasar con él unos días después. Uy, se me pone a mí la piel de gallina y no soy la Grisales. Entonces Jesús dijo, ¿qué dice la Biblia? Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado eso. O sea, mi cuerpo me lo va a mandar impregnado de aroma. Esto es lindo. Versículo siguiente, iglesia amada. Vamos hasta el 10. Y dice, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros. En otra Biblia dice, los tendréis con vosotros. Es decir, hermanos, mientras este planeta no haya venido Cristo a reinar, la Biblia dice que aquí en este mundo siempre habrán ¿qué? Pobres. ¿Qué más? Mas a mí no siempre me tendréis, ¿cierto? Y él sabía que se iba a ir. Entonces muchos del pueblo de los judíos supieron que él estaba allí en Betania. Y vinieron no solamente por causa de Jesús. ¿A qué vinieron a ver? Al que había resucitado, a ver si era verdad que estaba ahí. Sino también por ver a Lázaro, al cual había resucitado de los muertos. De esta forma a nosotros se nos van acomodando los sucesos de una manera preciosa. Verso siguiente. Consultaron asimismo los príncipes de los sacerdotes sobre matar también a Lázaro. O sea, la ida de Jesús a esa comida fue chisme en todo el mundo. Los sacerdotes le llegaron con la noticia: ¿sí saben dónde anda el Cristo? El Mesías, eso significa Cristo. ¿Dónde? Allá está, donde el resucitado ese. Hasta mentira será. Yo creo que el hombre lo que estaba era durmiendo, allá una traba bien grande, y por eso. Y luego cuando Jesús lo llamó, él se hizo el bobo y salió saltando. No, comprado. ¿Sabe qué? Vamos a tener que matar a ese Lázaro. La gente está preguntando mucho si es verdad o no que él resucitó. Oiga, mientras Jesús come, otros ya están pensando no solo la muerte de él, sino la muerte de Lázaro. Siguiente porción.
porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de Lázaro, del que había resucitado. Y termina la Biblia diciéndonos el siguiente día. Entonces ahora ya no estamos a viernes. ¿A qué día estamos ahora? A Shabbat. Siguiente día, Shabbat. El día siguiente, al siguiente día, la multitud que había venido al día de fiesta, cuando oyeron que Jesús venía a Jerusalén, ¿qué pasó? Tomaron ramos de palmas. Por eso ese domingo se llama ¿qué? Domingo de Resurrección, y la gente lo llama Domingo de Ramos. Tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle. ¿Y qué gritaban? Y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces, ¿qué día entró Jesús en Jerusalén montado en un burrito, hijo de una burra? Y él, entrando a Jerusalén, ¿saben cuánta gente podría haber en Jerusalén? De 2 a 3 millones de seres humanos. O sea que esta es la entrada triunfal de Jesucristo, mencionada allá en el libro de Daniel, en el capítulo 9, cuando el príncipe entre. ¡Wow! Profecías cumplidas. Y esa multitud, hermano, estaba gritando la palabra Hosana, Hosana. Y cuando yo estaba mirando la palabra Hosana, significa salva, salva. Que Dios los salvara a ellos. Terminamos la lectura y dice ahora, estamos el domingo 10 de Nisan o de Abib, versículo 14. El 13. Tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. 14. Y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito. Verso 15. No temas, oh hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Eso estaba profetizado en la Biblia, que él iba a entrar montado en un burrito. ¿Dónde, pastor? Veamos un momento Zacarías 9:9. Todo esto que yo le estoy enseñando, Dios nos lo puso ahí en el Antiguo y en el Nuevo, para que entendiéramos que no había otro ser que cumpliera con todas esas profecías diferente a Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay nadie, ningún rabino, ningún papa, ningún pastor, ninguna monjita, nadie. El único era Él. Y dice la Biblia, ¿qué dice profetizado en Zacarías? Que está como 500 años antes de que Jesucristo viniera. El Espíritu Santo habló por la boca de Zacarías y quedó escrito: alégrate mucho, hija de Sión. Todos los que estaban allá, da gritos de júbilo. Está prohibido gritar de alegría: Cristo viene, aleluya, Jesucristo. Griten, hermanos, con gozo, con alegría. Gente loca. Búcaros, Santa Fe. Toca corregir, ¿no? Pero ahí sí se puede gritar: ¡Gol! Y al otro día está ¡Gol! No paramos de gritar gol. Y ahí sí se puede gritar. No está mal que grite por el gol. Yo también he gritado por los goles. Pero hermano, no gritaremos de gozo. No saltaremos como ovejas de la manada, como dice la Biblia, que saltaremos como cervatillos. Por eso era que los chicos y las muchachas jóvenes de la época en que Cristo entró gritaban como locos, y los sacerdotes decían: Jesús, Yeshua, haga callar esos muchachos gritones. Qué falta de respeto hoy día de domingo, es un día especial. ¿Por qué gritan? Jesús le dijo: mire, de las bocas de los niños y de los que maman perfeccionarás la alabanza. Dios se alegra con los jóvenes que adoran, que cantan, que glorifican al Señor. Terminamos la Biblia: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti. Estaba profetizado que el rey entraría a Jerusalén, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Vamos a estar de pie, amada iglesia. Bendito sea el poderoso nombre del Señor nuestro Dios.
Aleluya. Los esperamos también ese domingo de resurrección. ¿Cuándo es el domingo de resurrección? De hoy en 8. ¿No? ¿Falta todavía? ¿El qué? El 20. Yo estoy con el calendario todavía desactualizado. Y leemos la última porción allí de pie, versículos 16 al 19. Vamos a leerlo. Ahora de Juan, estamos leyendo el libro de Juan. Por eso le digo a los hermanos nuevos, si ustedes quieren impregnarse del conocimiento de la divinidad de Jesús, comiencen por leerse el libro de Juan. El evangelio de Juan es el más completo de los evangelios en cuanto a la divinidad de Cristo. Léase despacito el libro de Juan para entender que Cristo Jesús es el Rey que había de venir, Salvador, humilde. Y dice el verso 16, mas estas cosas no las entendieron sus discípulos. Primero, ¿no? Pero cuando Jesús fue glorificado, cuando Él ya subió al Padre, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de Él y que le hicieron estas cosas. Verso 17, y la multitud que estaba con Él daba testimonio de cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó y le resucitó de los muertos. ¿Qué más? Por lo cual también había venido la multitud a recibirle, porque habían oído que Él había hecho esta señal. Verso 19, mas los fariseos dijeron entre sí, ¿qué hablaban entre las muelas esta gente? ¿Veis que nada les aprovecha? O sea, ustedes no ganan nada. Entre más lo perseguimos, más la gente lo adora. He aquí que todo el mundo se va tras de Él. Pregunta final de este domingo: ¿cuántos quieren seguir detrás de Él? ¿Cuántos vamos detrás de este Cristo vivo? No estamos dispuestos a apartarnos de Él, porque subiremos con Él, y la entrada de Cristo con su novia al reino celestial va a ser de gritería en los cielos. El día en que Cristo entre con su esposa allá al reino de los cielos, millones de ángeles, seres celestiales, la gloria será, hermano, preciosa. Ver la iglesia hermosa, lista para entrar a la celebración de las bodas del Cordero. No serán 3 millones, serán millones de millones de millones de seres celestiales viéndote a ti entrar hermosamente vestido, vestida, como el Rey te engalona o te galardonará en ganalón. Bueno, se me perdió. Gracias, porque existen hermanos que así se lo saben. ¿Cómo hizo el Señor cuando sacó al pueblo de la esclavitud? Lo vistió, le dieron joyas, vestidos preciosos. Por eso el día en que salgamos de este planeta, Él nos vestirá de gloria. Levanta esas manos al Cristo vivo y agradecido con Él. Señor, ¿cómo podemos olvidarnos de un amor tan grande y tan maravilloso? ¿Cómo no adorarte, precioso Rey de gloria y santidad? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no seguirte, Nazareno bueno? Si todas estas profecías se cumplieron perfectas, se cumplirá la profecía de que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hemos quedado después de que suban los muertos, subiremos todos, los encontraremos con el Cristo en las nubes, y así estaremos para siempre con Él. Padre, gracias por haberme traído, por perdonar mis pecados. Que mi familia, Señor, deje las tradiciones mundanas, perdidas y muertas, y vengamos a un Cristo vivo y santo. Gracias te doy, Señor. Permite que este mes de abril sea un mes de renovación, de limpieza, que no haya levadura en nuestras casas, en nuestro corazón, en la tienda de mi cuerpo. Santifica la iglesia, Señor. Santifícalos y quita la pereza de nosotros, y acércanos a ti, Espíritu Santo, a Yeshua, con un corazón contrito y humillado, humilde, como el que estaba sentado en ese burrito. Gracias. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gloria y alabanza. Prepara a este pueblo bien dispuesto en este mes de búsqueda y consagración.
en Cristo nuestro Señor. Amén. Y el aplauso grande al Rey. Amén, aleluya. Bendito Jesús, hermoso Señor, precioso Salvador.